ya que estamos en martes y 13 y ya hablando del tema, ¿qué te sugiere este día? Día de supersticiones y de día negro para una como escritor. Bueno, a ver, yo creo que es un día como cualquier otro, la verdad, no me ha pasado nada. Pero bueno, forma parte, ¿no? De precisamente de ese imaginario colectivo, de esas tradiciones que nos cuesta quitarnos de encima y que, bueno, sí que es verdad que se liga aquí, se liga con el martes 13, en Estados Unidos con el viernes 13, o sea que yo creo que es más el número, ¿no? Que algo tiene de gafe y eso a mí me gusta mucho. A mí también me gusta mucho el número. Pero si tú tuvieras que escribir, que es lo que te estaba preguntando, una novela relacionada con estas supersticiones o, bueno, para la gente que crea no lo será, imagino, ¿qué te sugiere? ¿Qué me sugiere este día en sí? Y sí, por ejemplo, yo te digo, tienes que hacer una novela con este día, con todo lo que conlleva las creencias Hombre, y la... a ver, En fin, se podría hacer, si nos ponemos, se puede hacer algo muy cafre. O sea, uy, se podría hacer algo bastante cafre. Pero claro, depende de cómo lo quieras enfocar. Si quieres que sea algo más, tirando algo más a humor negro, que quizás es lo que haría, o ya te lo que plantear como algo bastante más serio. Pero quizás precisamente por hacer un poco de broma a la tradición, pues yo creo que haría eso, ¿eh? Creo. sí, plantearlo más de broma, no más Creo que sí. cómico. Creo que sí. ¿Qué iba a decir? Perdonad si se mueve esto un poco, pero es que me lo voy a quedar en la mano, porque no me fío, porque estoy con el iPad y como se me caiga me voy a reír. Pues, muy buena, Sí, no es te que preocupes. con el móvil no me aparecía la posibilidad de solicitud, cosa rara, porque he hecho otros directos. Y digo, voy a probar con otro dispositivo. Y sí, sí, aquí me ha salido al momento. Sí, Pues pues eso es lo que nos llamaba también a nosotros la atención, porque normalmente Sí. no, no tiene por qué. No sé por qué habrá sido, no sé por qué habrá sido, pero algo hay. Ya está. bueno, Iván, ¿cómo te introdujiste en el mundo de la escritura? Una de la escritura empecé siendo muy pequeño, la verdad. O sea, le pillé el gusto a escribir con 9 años. Con 9 años, que es cierto que llevaba ya tiempo, sobre todo ligado al género fantástico, desde muy pequeño, muy pequeño. Y me dio por escribir un relato precisamente para el colegio, en relación precisamente al día del libro. Y bueno, parece que la historia gustó, a mí me gustó, sobre todo poder escribirla, además también tenía ese componente fantástico. Y a partir de ahí continué escribiendo. O sea, primero obviamente era una afición, hasta que la cosa pues poco a poco pues ha podido ir subiendo y al final se ha convertido en una profesión. Qué bien. Ya llegaremos mucho hasta ahí. No, eso por supuesto, uno no tiene que tirar la toalla, porque si tiras la toalla, mal asunto. Y más en Mm. esto, que aquí recibes hostia, a mansalva. Creo que además va bien, ¿eh? Va bien en el recibir a veces un guantazo, te pone los pies en el suelo y te ayuda sobre todo a comerte el ego. Que yo siempre lo digo, sobre todo en el mundo creativo, es una de las cosas peores que puede haber. Una cosa es la autoestima y otra cosa es el ego. Y el ego hay que mantenerlo a rajatabla, ¿eh? O sea, hay que controlarlo mucho porque eso es lo que te puede acabar hundiendo y te puede acabar hundiendo mucho. Si no, y a raíz de ahí, ¿cómo te tomas tú entonces la crítica? Imagino que bien, ¿no? Por lo que dices. A ver, yo las críticas con anterioridad podía ser que me las tomara peor. Ahora es que no les hago caso. No, porque ya ves cuando realmente hay una crítica constructiva, porque las hay, porque hay que decir que hay críticas constructivas y son las que precisamente te ayudan a mejorar. Y he recibido críticas constructivas realmente buenas. Y hay quien realmente, sobre todo a raíz de las redes sociales, que es que son haters, o sea, son los famosos trolls que están ahí y lo que están reflejando es una frustración brutal. Entonces realmente no vale la pena. Yo puedo leer un libro, puede ser que no me guste, y yo no voy a poner a caldo ni al autor, ni a la editorial, ni nada por el estilo. No recomendaré Claro, el libro porque no lo recomendaré, pero eso no significa que el libro no pueda ser bueno, eso significa que a mí no me ha gustado. Porque esa es claro, la realidad, a mí no me ha gustado y no todos tenemos el mismo gusto. Y eso es lo que hay que, yo creo que es lo que hay que respetar, el gusto de los lectores. claro, por supuesto. Sí, es que además, depende cómo te hagan la crítica, te pueden hundir. Sí, no, no, sin duda. Evidentemente. No, no, es que además es eso, esta gente actúa con una libertad absoluta sin pensar realmente el daño que pueden hacer. Claro, Porque a lo mejor tú estás haciendo un trabajo con toda tu ilusión, además a lo mejor al mismo tiempo no estás pasando un buen momento y te pueden hundir realmente y te pueden desmoralizar
y que se te quiten las ganas de volver a escribir. Y encima esa gente se va a quedar totalmente igual, o sea, les va a dar exactamente igual, incluso se van a alegrar. Y ayer, sobre todo, ese ha sido mi planteamiento este año, y yo creo que también ha sido mucho con todo lo que ha pasado el año pasado, que dije, haters fuera, digo, es que ni os voy a responder, es que no me voy a esforzar. Digo, ¿os ponéis tontos? Os bloqueo. Digo, pero no os voy a dar juego, es que no, lo peor que se le puede hacer a esta gente es darle juego, es lo peor, de lejos. Pues sí. No vas a aprender nada y te vas a cabrear, pues entonces adiós. Pues sí, siempre una crítica positiva y constructiva. Sí, Es a la sí, que siempre. tiene que hacer caso. Sí, sí. Los demás fuera. No, claro, claro, claro. Y además, sobre todo eso, tratar de no desmoralizarse, porque en ocasiones ya tienes bastante con el día a día, o por ejemplo, con que te presentas a lo mejor con muchas ganas con un proyecto en una editorial o lo que sea, y te van a tirar para atrás, como para que encima te venga una persona que ni conoces y te intente hundir. No vale la pena, la verdad, no vale la pena. Bueno, Iván, yo sé que te encanta el terror, Uy, mucho. pero tú, ¿qué tipo de novela tocas a la hora de escribir? Yo es que toco de todo. Mira, yo te voy a ser franco. Cuando empecé, yo me empeciné mucho en escribir terror. Yo quería escribir terror, y seamos francos, España no es un mercado muy amplio de terror. O sea, sí que somos muchos autores, pero si quieres subir un poco, a lo mejor hay 4 o 5 autores que sí que tienen nombre, pero el resto es complicado, es un mercado muy complicado, porque principalmente el que funciona es el mercado anglosajón. Pero eso no implica que no siga escribiendo terror, sobre todo escribo terror en relatos, porque en relatos sí que curiosamente tiene un mercado que no acaba de funcionar mal, en novelas ya la cosa cambia. Pero bueno, toco policíaca, toco ensayos. Ensayos, la verdad que fue algo que probé hace unos años, me salió bien. Estoy muy contento con los resultados. Además, estoy con una editorial que ahora acabo de sacar el tercer libro, que es una maravilla, porque te trata de maravilla. Tengo una editora que, vamos, que decir, es que me quedaría corto de palabras, porque es estupenda. Tengo una jefa de prensa asombrosa que ha hecho un trabajo increíble con los 3 libros, el departamento de marketing, todo. Y cuando te toca una editorial así, es que pocas cosas malas puedes decir. Y bueno, Iván, yo es que me escucho eso y digo, ¿en qué consiste ese trabajo último que has hecho? El trabajo último que he hecho es espiritismo digital, que la verdad que primero me lo pasé muy bien. Escribiéndolo viene a ser como yo lo digo como una segunda parte del primer ensayo que hice, que es Anatomía de las Casas Encantadas, conectado con el segundo ensayo, que es Descendiendo hasta el infierno, un paseo por el lado más oscuro de Internet. Y entonces aquí es ver la simbiosis, que puede sonar curioso, pero es una realidad, que ha tenido todos los temas estos paranormales con la llegada de Internet. Es decir, cómo se han llegado a viralizar muchísimas historias, cómo afecta ciertas cosas al imaginario colectivo, incluso al terror colectivo, porque se provocan en ocasiones ataques de histeria, sobre todo entre adolescentes, nuevos juegos de espiritismo, donde, claro, anteriormente, cuando yo era un chaval, claro, era la Ouija, Verónica en el espejo, cosas así, y ver cómo todo eso ha evolucionado y se está adaptando precisamente a estos nuevos tiempos. Luego, por ejemplo, lo que yo llamo los neofabulistas, es decir, las nuevas creaciones precisamente de terror que se están creando en la red, nuevas maneras de escribir historias de miedo, por ejemplo, con Wattpad, historias por WhatsApp, Twitter, que se ha utilizado en muchas ocasiones, las creepypastas, estas nuevas leyendas urbanas de terror creadas en Internet para un público de Internet, todas estas cosas. Y a mí me interesa, como un compañero ha preguntado, ¿qué son los ensayos? ¿Cómo los trabajan? Con mucho trabajo de campo. La verdad, en mi caso, a ver, el tema del ensayo es que te tienes que tratar de ser lo más riguroso posible. Claro, sobre todo en mi caso, que estamos hablando de temas de misterio, claro, hay gente que le choca de que sobre todo el mío es bastante escéptico, porque yo siempre intento dar la vuelta, intento encontrar soluciones, pero también recurriendo a diversos profesionales que me pueden solucionar ciertas dudas. Entonces, claro, por un lado es ese, ¿no? Es tiempo de documentación, ya con libros, hemerotecas, por internet, porque claro, de ahí se sacan muchas historias y también
mucha desinformación y lo que se trata es eso, ¿no? De demostrar porque es desinformación. Y luego el trabajo de campo. En esto me lo paso genial porque acompaño a grupos de investigación, me invitan a probar ciertos apartejos que están francamente bien, visito lugares, bueno, hago entrevistas, cosas así, me lo paso muy bien. Qué chulo. ¿Y alguna anécdota así que nos puedas contar? Anécdotas. Sí, claro. Anécdotas tengo muchas, la verdad, pero tengo una, mira, me fui con un grupo de investigación precisamente con el equipo Informe Enigma, que hace años que colaboro con ellos y la verdad que me lo paso muy bien. Y nos invitaron a ir a una casa, no les pienso hacer publicidad porque fue una vergüenza. Y nos acabamos, vamos, eso fue jauja, una de las mayores estafas que he visto en mi vida, que intentaban colar. Y bueno, con decir que hubo rituales templarios, bueno, yo qué sé. La mil y una. Yo acabé con un dolor de cabeza porque me decían que me iban a desbloquear y lo que me hicieron casi fue chafarme el cráneo. O sea que... Eso sí, descubrimos una antigua iglesia en la montaña, de estas clásicas que empiezan a hacer los árboles en el interior de lo que es la capilla y todo eso. La verdad es muy bonito. Pero claro, quien venía se montó una película que luego lo malo es que salió en un programa de televisión y contó una mentira increíble. Porque no había pasado absolutamente nada de eso. Claro, con quien estoy yo del equipo de investigación nos quedamos flipando porque dijimos, pero si esto no ha ocurrido, si estábamos nosotros delante. Y claro, eso es lo malo, ¿no? Que eso muchas veces, muchas historias, claro, resultan todavía más irrisorias porque es que realmente se está mintiendo. Sí, que quizás sea más la búsqueda del show y de Sí. llamar la atención que otra cosa, ¿no? Claro, sí, sin duda, sin duda. ¿Qué más de misterio y de miedo fue de decir, bueno, a ver, pasamos un buen, sí, porque fuimos un fin de semana y estuvo bien, pero porque fuimos nosotros a nuestro aire, básicamente. Pero aquello fue una vergüenza. Aquello era una vergüenza. aparte de esa anécdota, algo que no puedas explicar? Ya sé que es complicado, pero algo que no puedas explicar, que digas, esto no lo puedo explicar. A ver, sí que nos pasó, alguna vez sí que hemos ido a algún sitio y se han hecho psicofonías, se han hecho cosas y realmente no sabes cómo explicarlas porque no hay nadie. O sea, no había absolutamente nadie. O sea, por ejemplo, estuvimos en el Museo de la Magia y lo bueno que ahí llevé a mi hija mayor y hicimos preguntas y además quien contestaba casi solapando la pregunta. O sea, al instante. O sea, era algo asombroso. Y cuanto más contestaba, era sobre todo cuando preguntaba ella. No me digas. Sí, eso era una de las cosas curiosas. Y luego, por ejemplo, estuvimos en el Museo de la Cera, en Barcelona, que ya un museo de cera, imaginaos a solas, ya tiene lo suyo. Pues estuvimos allí y sacamos también algunas psicofonías, pero muy, muy claras, en zonas donde realmente pues, no había nadie. Y claro, hablando con los empleados, con la propia directora del museo, sí que explicaban de historias que les habían ocurrido a ellos allí dentro del museo. Sí, qué curioso. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, tú tienes una novela anterior que se llama Snuff. Bueno, cuéntanos un poquillo de Snuff. Pues es una novela policíaca que, bueno, ya la idea me surgió cuando estaba preparando el segundo ensayo, con Descendiendo hasta el infierno. Y, claro, el planteamiento me vino de ahí, ¿no? De qué haría un padre si realmente se enterara que su hijo fuera la estrella, podríamos decir, de una película de este tipo, ¿no? Y a partir de ahí surgió la idea, claro, ampliándola, poniendo más personajes, pero sí que es cierto que tomando ciertas bases reales, ¿no? O sea, por ejemplo, otra de las historias que al final se acaban conectando es la de un joven, un adolescente que se llama Tunet, y que tiene que acudir al funeral de una amiga que se ha acabado quitando la vida. Claro, esto está basado en un juego que surgió en las redes sociales en el 2016, me parece. Creo que sí. Que se llama La ballena azul, de Blue Whale, y donde, pues, sobre todo los principales participantes eran menores de edad, la gran mayoría rusos, porque es donde se inició, y tienes que seguir una serie de pruebas y a medida que vas avanzando en las pruebas cada vez son peores, ¿no? Se trata principalmente de autolesiones, de prueba que realmente pones tu psique a los límites y la prueba final es el suicidio, bajo amenaza. Y esto, claro, esto me sirvió de base. Esto me sirvió de base y en el fondo, pues al final salió esta historia, ¿no? Esta historia precisamente sobre este tipo de vídeos
y personas muy, bueno, sí, muy cotidianas que se tienen bueno, que acaban viéndose sumergidas en este mundo y sobre todo conociendo unos monstruos que realmente pues son bastante peor que los que puedes encontrarte en la ficción, ¿no? En los monstruos clásicos. Podemos entender entonces que juegan mucho con el tema de la sugestión, el miedo psicológico y por ahí, o Sí, no. sí, me gusta. Sí que es cierto que hace unos años hubiera tirado por lo directo. Hubiera tirado por lo directo, que hubiera sido la casquería y a correr. Pero sí que es verdad que con los años pues me ha ido gustando más el poder sugestionar, el que la gente se pueda imaginar, sobre todo que se pueda poner en ciertas situaciones, pero sin necesidad de mostrarlas, que es también de lo que se trata, ¿no? O sea, más insinuar que no es una imagen muy directa. Quizás también por eso, ¿no? Porque puede ser muy soez y entonces sí que te puede tirar para atrás. Yo prefiero que si la gente se tiene que detener, sea precisamente por una sensación de angustia, que no por una imagen demasiado desagradable. Claro. Más mostrar que directamente contar, ¿no? Exacto. Ahí había algo que nos preguntaban, espera que la busquemos, me parece que era Paco Santos el que preguntaba. También estaban diciendo la gente que muy bueno es el libro, me imagino que se referirán a Snap, Sí, que supongo. lo recomiendan. Ah, Así pues que muchas gracias, eso es bueno. Y más ahora que se acerca el día del libro, o sea, sí, el aquí el libro día 23, ¿no? un poco atípico, bueno, el año pasado también fue igual, pero bueno, a ver el año que viene, quién sabe. Un Y poco Iván, de suerte y a ver. hablando del día del libro, ¿tienes pensado algo para ese día? Para el día de San Jordi, para el día de San Jordi la verdad es que no. O sea, este año, el año pasado hice mucho directo, eso sí, porque tuve 4 o 5 directos ese día. Este año posiblemente alguna cosa de radio sí que acabe teniendo. Tendremos el 22 una charla a los dos escritores en tu salón sobre el tema de manías de escritor, que ahí yo creo que me llevo la palma, soy el peor. Y Lo yo, creo, tenemos entonces, a ver qué cuenta. yo creo que soy de lo peorcito en manías, ¿eh? O sea, yo lo reconozco. Y, y no sé, si supongo que algún directo saldrá y cosas así, pero bueno, es todo desde casa. Se echa de menos eso, ¿no? El poder disfrutar de ese día que lo que es Barcelona y todo eso se pone bonito. Con mucha gente, eso sí, ¿eh? Uf, demasiada. Pero Sí, muy bien, se echa de menos. qué bien. Ojalá podamos ya mismo estar así de nuevo. Ojalá. Pues mira, Iván, Paco Santos te pregunta, ¿crees que hay un terror autóctono? Un terror autóctono. Bueno, yo no sé si hay autóctono. Sí que es cierto que hubo una temporada en que hubo una fiebre brutal por los zombies, porque eso sí que es una realidad. Pero autóctono, pues no sabría yo decirte, ¿eh? La verdad, no se ha hecho así nada demasiado destacable. O sea, sí que hubo, ya te digo, en su momento sí que hubo una fiebre por los zombies y todo el mundo escribía por los zombies, menos yo. No sé por qué. Yo iba al revés de todo el mundo. Pero sí que conozco mucho autor, además tengo muy buenos amigos, sobre todo de esa época, y sobre todo porque nos juntábamos, por ejemplo, en el Festival de Sitges, que también se hacían cosas especiales de zombies y todo esto, pero al final es eso, así autóctono tampoco sabría decirte. Pues, y mira, te dice Fátima, te dice que ella te lo dice afirmando, pero yo te lo voy a preguntar. Vale, vale. Es que, pues la verdad es que ella te dice que mantener el terror y el suspense a lo largo de toda la novela es muy difícil. Lo dice ella, pero yo te lo pregunto ¿a ti te resulta difícil? A ver, es difícil y ya no creo que sea difícil, sino que tienes que también dar ciertas pausas, sobre todo en el terror, ¿no? Para que la gente se reponga y luego darle el collejón. Es de lo que se trata, no de ¡pah! ¡Despierta! Entonces, claro, si tú todo el tiempo mantienes el mismo ritmo, al final también se acostumbra y el lector también desconecta. Entonces se trata tampoco de pegar altibajos demasiado bruscos, porque si no ocurre eso, pero sí que hay que dar por lo menos un poquito de pausa. Cuando es un relato ya es diferente, ¿no? Porque los suyos ahí, como ya suelen ser relatos más cortos, tienes que intentar mantener un ritmo más constante, ¿no? Y sobre todo un ritmo alto, porque si no lo mismo, al final la gente desconecta. Y hoy en día, con todo lo que tenemos, desconectar todavía con más facilidad. Pero la novela, todo el tiempo no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. ¿Y cómo hace eso de mantener en suspense al lector? Mantener el suspense. Bueno, depende, No hay miedo.
depende de lo que quieras plantear. O sea, yo, por ejemplo, creé ahora bueno, no tardará mucho en salir, un relato, lo que pasa es que este era ya bastante largo, era cercano ya a la novela corta. Y primero escogí un personaje que sabía que podía transmitir bien sensaciones de miedo, y es una niña. Yo siempre lo digo, en el terror, los mejores elementos, los mejores personajes son niños. Y eso es una realidad, ya sea como víctimas o como los villanos, da igual. O sea, funciona muy bien. Y entonces, a partir de ahí, pues someterla a situaciones que realmente puedan ser angustiantes y que magnifiquen todavía más el terror desde la vista de un niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta niña tenía ciertas fobias, lo que hacía era que lo pasara mal con esas fobias. Y entonces estirarla, pero claro, siempre y cuando sin añadir paja, porque a mí es que eso de añadir paja es que como que no me va. A mí cuando, por ejemplo, alguna vez alguna editorial me ha dicho, hombre, añade tal, digo, ¿qué dices? Pues voy a añadir, si esto además se va a notar. Y se trata principalmente de eso, ¿no? De sobre todo, primero, tener claro lo que quieres explicar. Segundo, buscar cuáles serían los mejores personajes para adaptarlo a tu historia y que realmente consigan transmitir más, porque a lo mejor a ti te atrae mucho uno y luego a la hora de la verdad ese personaje no vale para nada. Y después el saber explotar precisamente esos miedos, esas sensaciones y sobre todo los escenarios. Escenarios, atmósfera, todo eso es importantísimo. En el terror es una de las cosas principales. Vale. ¿En qué te inspira entonces para crear esa atmósfera o esos escenarios? ¿Tienes algo concreto o imaginación pura y dura? En ocasiones imaginación y otras cosas en concreto. Claro, hay veces que el hecho de haber asistido o haber estado en ciertos sitios, si eso lo puedo aprovechar, pues para mí, para la saca, que eso se trata también, ¿no? O sea, las experiencias personales, siempre lo digo, son muy útiles. Son muy útiles y según lo reflejen, hasta el lector lo nota y lo nota fácil. Lo nota además como que engancha más. Y luego, claro, luego imaginación. Eso obviamente, porque claro, dependiendo de lo que quieras plantear, claro, eso en tu mundo no existe. Entonces, claro, tienes que darle una... Lo que digo, lo que quieras reflejar, lo que realmente tengas tú en tu cabeza, pero ese es otro problema. O sea, tú lo puedes tener muy claro en tu cabeza, pero le tiene que quedar claro al lector sin resultarle soporífero. Es decir, que des los detalles justos sin que te pases con las descripciones, porque esa es otra. Como te pases con las descripciones, adiós. Aquí nos dice Alejandra que le parece súper complicadísimo. ¿El qué? No sé. Me imagino que será por lo que estabas diciendo de mantener el suspense, de crearlo, de la experiencia, meterlo en la novela. Mira, yo de suspense, si es en tema de tensión, yo siempre lo digo mucho, y como hoy en día muchas novelas lo que son visuales, hay que ver algunas películas. Yo ya no digo que te pases todo el día viendo películas, pero suspense, coge Hitchcock. Ese manejo de la tensión, es estupendo. Cada uno puede pensar, bueno, es que no, realmente toma nota y de ahí sacan mucho. De ahí sacan muchísimo. Coge Rebeca y eso es una maravilla. Totalmente de acuerdo. Claro. Sí. Es que a mí me gusta mucho las películas que han nombrado y Hitchcock me gusta, por eso digo claro, que... La ventana indiscreta, algo muy sencillo. Somos cotillas por naturaleza, eso funciona así. Tú imagínate que es eso, que un día te asomas a la ventana sin querer y ves que la vecina de enfrente se está cargando al marido a martillazos. O eso es lo que parece. O es lo que parece. Y ahí ya te generas tú tu propia historia, vamos, y la puedes manejar como te dé la realísima gana. Claro, tratando coherente, pero puedes hacer de las cosas más cotidianas. Yo siempre lo digo también, el terror, cuanto más cotidiano, cuanto más se pueda sentir uno identificado, mejor. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Mientras duermes, de Jaume Balagueró, la película. Un portero que es un psicópata y que se te mete en casa cuando estás durmiendo. Eso es una locura, o cuando no estás en casa. Eso es terrorífico. Claro, tú, el miedo psicológico, la angustia que provoca. Claro, o sea, una persona que te puede entrar, no hay nada más terrorífico que alguien que entre en tu casa cuando tú estás más desvalido. Ya ves. Que es cuando estás durmiendo. Ya ves, pues eso ya... ¿Para qué? Mira, una puta. Claro, es que es así. Imagínate que estás durmiendo y de repente abres un poco el ojo por la noche y ves a alguien a los pies de tu cama. Yo creo que no encuentro ventana por donde saltar, o sea, es que es una realidad. Tengo una anécdota, bueno, no es mía exactamente, ¿no? Cuando era más jovencilla, así, ¿no? La adolescencia, por ahí, había una compañera
que se estaba leyendo El Exorcista. Y decía que se lo leía de la siguiente manera. Iba leyéndose y cada vez que venía, que le daba el miedo, tiraba el libro a la pared. Y así se lo leía. Mira, eso se me quedó grabado y cada vez que así me acuerdo, digo, mira, González Reina, mi primo, ¿Cómo estará el libro, pobre? ya ves tú, destrozado. No aguantaría una segunda lectura, la verdad. No. Hoy pobre libro, qué pena. Y Iván, una cosa que se me plantea a mí, ¿cómo haces, es decir, cuando tú escribes un terror, sobre todo en los ensayos, cómo te documentas? ¿Cómo me documento los ensayos? Los ensayos, bueno, primero, aquí ocurre lo mismo que en el libro. O sea, tengo que tener claro cuál es la temática principal del libro. Y a partir de ahí voy pensando cuáles serían los temas más adecuados a tratar dentro de la temática principal. Entonces, me baso en recopilar noticias, en recopilar también pues, diversa información en libros y a partir de ahí ya voy desgranando. O sea, voy buscando realmente pues, las posibles respuestas a cada uno de los temas. Ya sea, pues, por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo, ahora que me acuerde. Por ejemplo, hay un escritor que sale en el libro que es Rodrigo Palacios, que además es ingeniero, y le preguntaba precisamente sobre ciertos dispositivos como las cámaras de videovigilancia, los teléfonos móviles para ciertas situaciones de este tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, porque se están haciendo muy populares vídeos donde se supone que captan imágenes fantasmales y son cámaras de videovigilancia. ¿Hasta qué punto pues, podían ser modificadas antes de ser, no en una modificación después como se podría hacer con Premiere o con After Effects o un programa así, no, si se podría manipular la cámara previamente o que me explicara ciertos defectos de la luz, de las lentes, etcétera, para darle una explicación pues, a ciertas presencias. Y entonces se trata de eso, ¿no? De tener ciertas bases y luego a partir de ahí ya vas tirando según lo que tú creas conveniente. Y bueno, es que estábamos leyendo las preguntas que hacían. ¿Por qué te decantas por una editorial y no por autopublicar? ¿Por qué? Pues no sé. Bueno, ¿por qué? Por un lado, a ver, hay que ser realista, ¿eh? Hay editoriales que son nefastas. Yo hay alguna editorial con la que tengo clarísimo que no pienso volver a trabajar, porque es así, porque no, estoy muy descontento. Pero bueno, para empezar, claro, yo tengo agente. Y entonces la gente es realmente quien se tiene que encargar de conseguirte la editorial. Y a poder ser la mejor editorial que se pueda adaptar a lo que tú quieres publicar. Entonces, claro, si tú coges, por ejemplo, como a mí me ocurre ahora con Luciérnaga, que es de Planeta, claro, la verdad es que, por lo menos en este sello, trabaja muy bien. Ellos se encargan de la distribución, la jefa de prensa, como digo, es una auténtica máquina, porque eso es un maquinón, es que no he visto mujer como ella en mi vida, o sea, trabajando en el sector editorial en comunicaciones, en la vida. Jamás, o sea, es brutal, o sea, es un maquinón y hace un trabajo, vamos, fantástico. Te llegan libros, vamos, a todos lados. Y claro, de la otra manera, la autopublicación, el problema es que te ves solo. Sí, puedes quizás ganar más ahora con el tema de Amazon, pero claro, es eso, o sea, la distribución fuera es complicada, tienes que moverte mucho tú, que independientemente, a ver, a ti te publica una editorial y hoy en día te tienes que mover tú. En la gran mayoría de los casos. Y entonces, claro, te ves más desamparado, podríamos decir. Más desamparado y eres tú el que tienes que ingeniártelas para llegar a la gente. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. No me lo puedo imaginar. Pero claro, yo lo que digo, o sea, a ver, uno tiene que tener muy claro lo que quiere hacer. Si quiere ver su libro publicado, no lo quiere ver publicado, si quiere arriesgarse con la autopublicación o quiere probar suerte con el mercado editorial. Lo que hay que decir es eso, es que el mercado editorial hoy en día está complicadísimo, pero no complicadísimo porque te puedan publicar o no te puedan publicar, sino que nadie te garantiza que vas a coger una buena editorial. Ni una buena editorial, ni que vayas a llegar al público, ni que tengas una buena distribución. Es una lotería. Ni que el libro vaya a triunfar, esa es otra, porque eso ocurre mucho, ¿no? Cuando empiezas, piensas, uff, lo voy a petar, voy a ser la hostia. Y luego cuando te pegas 2 hostias ya dices,
Pues no está fácil. Es más complicadillo. Claro, pero lo que digo, quizás también cuando consigues ir subiendo, la satisfacción es mejor. Es más grande, mucho más grande. Que quizás si triunfas, porque luego yo considero que después tienes que intentar mantener el nivel. Y mantener el nivel ya cuando estás a cierta altura es muy difícil. Y a la que fracases 2 veces, lo tienes muy complicado para poderte reenganchar. Sí, ¿no? Sí. Bueno, lo Pues- importante es disfrutar todo Sí, lo no, que no, sea. esa es una y no obsesionarse, porque como te obsesiones, malo, ¿eh? Malo, y te lo digo por experiencia, ¿eh? Que me obsesiono alguna vez y es lo peor que te puede pasar. Pues mira, Gracias por el consejo. aquí María José te pregunta, ¿qué te parece el terror a lo bestia tipo tu madre se ha comido a mi perro? ¡Hombre! ¡Hombre! Brain Dead, maravilla. Eso, mira, además me hace gracia porque fue una película que vi hace, en el 90 en el 95 puede ser, una cosa así, yo qué sé. Y me la habían comentado, claro, cuando era VHS, y que la tengo en VHS, ojo, porque soy muy cinéfilo y tengo un montón de formatos en casa. Y claro, ese es el gore más bestia, o sea, es el hecho de carnicería gratuita y cuanto más bestia, mejor, con la diferencia de que, claro, hay mucho humor y entonces la película dice, bueno, es rocambolesca, pero al final te ríes mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que hay gente, ahora ya no tanto, pero cuando yo lo mismo, en mi época más sangrienta, se buscaba mucho ese tipo de, por lo menos entre el público, ¿cómo decirlo? Entre el lector, es que sería difícil. Más selectivo dentro del terror, tal vez. Porque de aquella sí que había lectores más selectivos que en vez de irse a los grandes clásicos del terror, como serían Stephen King y autores más reconocidos, decían, bueno, pues vamos a autores más desconocidos, más bizarros, pero que nos ofrezcan realmente carnicerías. ¿Pero cuál es el problema? Que no todas las editoriales te publican eso. Y hoy en día menos. Hoy en día a lo mejor pillas alguna editorial independiente, pero es complicado que si escribes algo que sea una auténtica carnicería, te lo vayan a publicar. Entonces, si lo quieres escribir para ti, hombre, yo algún relato, hay cosas que yo sé que no se van a publicar y las escribo porque me apetece escribirlas y se acabó. Y lo que a mí siempre se me pasa por la cabeza, ¿cómo sabes que un relato o que un ensayo o que una novela tuya es buena? Yo no lo sé. Hombre, claro, a ver, yo puedo pensar, dentro de mi propia autoestima, puedo pensar, venga, va, este lo he hecho bien. Pero tú puedes pensar que es buena. Yo, con Snap yo estoy convencido que la novela no es mala. Otra cosa es cómo me haya hecho la editorial o cómo haya funcionado de cara al lector. Y yo no puedo culpar, por ejemplo, al lector si no le gusta o no ha llegado a todos los lectores porque no lo han compartido o lo que sea. Claro, yo en mi concepto sí que puedo pensar, oye, pues me ha salido una buena obra. En los ensayos pasa lo mismo. Es cierto que yo, por ejemplo, ahora, que salió el 31 y he tenido bastantes entrevistas, además con medios realmente grandes, como Radio Nacional de España, Onda Cero, que grabé ayer, me parece. Bueno, o sea, por eso digo que la editorial esta es fantástica. Y estoy recibiendo muchos comentarios de gente que me está escribiendo por privado, comentando, pues eso, ¿no? Que han leído el libro, que les gusta, qué tal. Pues claro, cuando te dicen eso, y ya son varios, pues dices, oye, pues quizás no he hecho un mal trabajo. Eso también hay que valorarlo, ¿no? Pero claro, uno, primero de todo, cuando lo escribe, le tiene que gustar a él. O sea, yo siempre lo sigo diciendo. Si tú has escrito algo y te parece una mierda, es muy posible que al final lo sea. Y es así. Pero te tiene que gustar a ti. Y tú cuando tienes que vender el libro, tienes que convencerte que el libro es bueno. No puedes decir, este libro es la hostia. No, eso tampoco. Pero sí que tienes que decir, es bueno. Y tú tienes que quedarte satisfecho con lo que has escrito. Luego a lo mejor no se publica. Pues yo tengo 6 novelas en el cajón. 6 novelas, que no son pocas. Pero oye, si algún día se acaban con el tiempo volviendo a sacar, pegándoles una revisión y se publican, fantástico. Que no, las he escrito, son mías. Y a mí me siguen pareciendo buenas. Pero a los editores, por lo que sea, no la han publicado. Pues ya está. Lo que yo digo, no obsesionarse y seguir haciendo primero porque te gusta. Que luego puedes crear profesión a través de esto. Vale, perfecto. Pero bueno, que, a ver, profesión, ojo. Vivir de los libros solo es como bastante complicado. O sea, yo me refiero a cosas vinculadas a la escritura que me dan para vivir. Pero estoy haciendo lo que yo quiero porque es escritura.
Ya sea radio, sea, bueno, a mí yo hace 6 años no lo hubiera pensado, no lo hubiera pensado jamás que me hubiera podido dedicar a la escritura y no precisamente por los libros. Sí, sí. Y bueno, y tú, Iván, escribes más cosas, escribes también, porque hay un pajarillo por ahí que me ha dicho que ganaste el Festival de Sitges, de Sí, sí, cortos sí. con un tuyo, ¿no? Sí, a ver, yo escribo muchas cosas. Yo soy muy aburrido. Mira, yo, a ver, tengo, claro, las novelas, los relatos que te comento, escribo artículos, porque escribir artículos también me gusta mucho y bueno, se publican en Más Allá, se han publicado en Clio, en Muy Historia, o se van publicando en varios sitios. Escribo guiones de ficción sonora, porque es algo que realmente me gusta, siempre me gustó y bueno, he conseguido pues meterme también en el sector de la ficción sonora. Escribo también guiones para radio. Alguna vez pues también he escrito fuera para otras cosillas. Y, y luego lo de los cortometrajes, eso fue una historia curiosa, porque tengo un amigo que es Carlos Lasarte, él es actor, él ha salido en varias películas de Jaume Balagueró, como la película Rec, la de los zombies del edificio, Mientras duermes, bueno, ha salido en muchísimas películas, hasta en Los hombres de Paco, como actor secundario. Y un día hablando me dijo, oye, dice, si alguna vez te animas a dirigir tu propio cortometraje, dice, yo lo hago, o sea, me lo dijo así, dice, no, perdón, dice, si escribes un guión para un cortometraje, dice, yo participo si lo diriges tú. Y me metí a hacerlo, participó él, el bombero calvo también de la película Rec, que es Ferran Terraza, otra actriz que también sale mucho en televisión. Claro, contando además con diversos amigos que participan, como por ejemplo Pepa Mayo, que se encargaba del guión técnico y ella trabaja en TV3, en un canal de aquí de Cataluña de televisión. Bueno, nos juntamos varios y la cosa fue bien. O sea, nos llevamos el premio del Festival de Sitges, nos llevamos algún premio más también fuera y la cosa bien. Luego hicimos otro cortometraje que este fue más ambicioso, la verdad. Tuvimos también bastante más gente participando, que es Memento Mori, y también nos llevamos premios. Aquí no, pero nos los llevamos fuera. Pero bueno, no lo hicimos tampoco por los premios, yo por lo menos no. Yo lo hice porque me apetecía, quería pasarlo bien, quería probar algo diferente, como era el tema de la dirección. Y bueno, fue una experiencia divertida. Que alguna vez lo he pensado de volver a hacerlo, pero ostras, es que me falta tiempo. Normal. ¿Y qué diferencia hay entre escribir un guión, un ensayo o un artículo? ¡Oh! Buena pregunta. Cada cosa es diferente. A ver, el ensayo, podríamos decir que el artículo es como un mini ensayo, ¿vale? Es decir, tú tienes que tener una documentación y a partir del artículo lo que te pidan, pues redactarlo, ¿no? O sea, buscar la documentación apropiada para ese... Tampoco tiene muchas páginas, o sea, tampoco te puedes extender. Tienes que ir al grano, ir a por lo más selecto para el artículo y fuera. Y el guión, el tema está en que, claro, o sea, se trata de que tienes... o sea, no es tan, podríamos decir... Claro, o sea, tienes que crear las escenas, ir muy directo al grano, porque en el fondo aquí no te tienes que explayar demasiado. Y los diálogos, claro, los diálogos no pueden ser como el diálogo de una novela. O sea, el diálogo cambia bastante. Y claro, ni puede ser demasiado extenso y tiene que ser realista. O sea, tiene que adaptarse precisamente a que la gente se vea como si fuera una historia de calle, por decirlo de alguna manera. Entonces, principalmente esos son los cambios. O sea, es que cada cosa que se escriba tiene su propia metodología, sus propias reglas, que tú puedes crear reglas nuevas adaptándolas, pero que funcionen o no ya es otra historia. Sí, Es fascinante lo que estás contando. me tienes con la boca abierta. Y él me ha pisado. No te alucinamos, escribes de todo y la verdad que es una satisfacción poder escucharte, vaya. Por aquí tenemos alguna pregunta. Bueno, aquí Paco Santos, que la escribió hacía un rato, pero como es que no hemos enlazado unas cosas con otras, te pregunta que cómo conseguiste la gente. Y dice, ¿no es casi tan difícil como la editorial? Sí, incluso más. Incluso más porque hay menos. Hay menos agentes. Además, ahora hay que andarse con cuidado porque han cambiado bastante las políticas de las agencias y hay agencias que te piden dinero por adelantado. Yo no estoy a favor de eso. Pues claro, si ya cogen dinero de antes, ¿para qué se tienen que mover?
que no tienen necesidad ninguna. La gente tiene que ir a porcentaje. Y eso es una realidad. Pero es más complicado porque hay menos. O sea, hay muchos autores y claro, muchas agencias ya están cerradas. O sea, están cerradas para coger más gente. A no ser que seas un autor, un bestseller, o seas una persona mediática televisiva, alguien que sepan que te pueden dar dinero, o sea, básicamente. Entonces, pero la búsqueda es similar, ¿eh? La búsqueda es como buscar una editorial. O sea, es tratar de venderte lo mejor posible sin que se te vaya a la mano. Porque esa es otra. Porque hay quien se vende, yo conozco a algún autor que se vende como un bestseller y de bestseller tiene lo mismo que yo. O sea que... Y es así. Y yo es que no sé el trabajo que hace El agente. el agente, entonces explícanos un poquillo. Bueno, pues a ver, esto va por agencias también, ¿eh? Hay agencias que tienen un tipo de política, otras tienen otro. En mi caso, pues bueno, se encarga primero de buscar que te publican una novela, muchas veces ya por encargo. O sea, ya llegas a un acuerdo con una editorial para escribir X novela o X ensayo. Depende de la agencia, te busca también pues, otros tipos de trabajo que se puedan amoldar a lo que más o menos hagas tú, ya sean artículos o, por ejemplo, columnas en diarios. Cuando son agencias muy grandes, a lo mejor ya te buscan en televisión, en radio, depende. Y lo mismo, no lo buscan a todos. O sea, cuando estamos hablando de agencias muy grandes, ellos lo que más buscan principalmente es para los autores que ya tienen un caché. Y el resto, pues bueno, te quedan las migas. Pero bueno, a veces las migas es lo que te va bien. Y luego ya llegará el resto. Aquí nos pregunta María José. No lo veo desde aquí. Dice, agente detective casi igual. ¿Cómo agentes y detectives casi igual? Esa pregunta. Ahora me acaban de descolocar. ¿Cómo que? No sé. No sé, es que no. Lo mismo se refiere a la búsqueda que tienes que hacer, ¿no? Detectivesca, ¿no? Eso de No sé, ser María José, explícanoslo, por favor. Sí, un poquito más porque me he quedado ahí un poco descolocado. Bueno. Bueno, hablando de los guiones, sí. Iván, cuéntame más cosas de los guiones. Desde los guiones cuando tú los escribes, ¿en qué te basas? ¿Cómo creas tus personajes? Cuéntame. Bueno, pues ¿en qué me baso? Pues más o menos, es que la función en ese sentido es más o menos como en las novelas, es decir, yo tengo más o menos una idea clara y a partir de ahí empiezo a desarrollarla con una historia básica, con lo que sería bueno, la trama principal y si tiene tramas secundarias. A partir de ahí creo los personajes para ver también lo mismo, qué personajes se podrían adaptar mejor o cuáles ya directamente descartarlos y a partir de ahí se empieza a trabajar en la historia. ¿Ves? Ahí empieza una de mis manías. Yo los guiones los escribo con máquina de escribir. Mira. Sí, me gusta mucho desde hace muchísimos años. Yo es que realmente, mira que soy de gadgets, ¿eh? Tengo ordenador, tengo tablet, tengo las mil y una, pero para hacer las cosas me gusta hacerlas a mano porque no me fío de los ordenadores. No me fío porque con la primera novela me pasó que era cuando eran disquetes, ojo, y recuperar los disquetes, me las vi y me las deseé y no los recuperé entero. Y desde entonces dije, nunca más. Y siempre a mano. A mano a máquina. Mira. Como el lavado, igual. Pero sí, siempre así. Lo que pasa es eso, que sí que es verdad que los guiones me gusta, menos cuando son guiones de ficción sonora que son pequeñitos, que a lo mejor son de 2-3 minutos, porque eso los hago con mi hija, que le gusta mucho, ella hace teatro y le gusta, y además pues los dramatizo, les pongo música, efectos de sonido y todo eso, que entonces utilizo una libretita que es así, con una anilla, así larga, y lo redacto ahí porque lo llevo en el bolsillo y entonces escribo donde me apetece, porque esa es otra, escribo donde me cuadra. Claro, imagino, ya buscando huecos. Te iba a decir, si tenías por ahí alguna de los libros más recientes, de Tío Snap o el último libro de ensayo, para que nos pudiera leer un poquito. Lo tengo por ahí arriba. Ojo. A ver, espérate, voy para allá. A ver, vamos a ver. Ay.
Uy, Puedes. que no me lleve el foco. A ver, vamos por aquí. A ver. Sí, este es mi rincón, mi rincón de trabajo. Por ahí está. Mira. A ver, lo tenemos aquí, ahí mismo. ¿Ve? Con la pizarra, con la pared de pizarra, que aquí pongo un montón de anotaciones y bueno, Sí. no son posits y las mil y una. Acabamos de ver tu habitación de trabajo. ¿Eh? De trabajo, habitación o rincón de trabajo, acabamos de verlo. Sí, aquí un cachito, sí, un cachito que lo tengo por aquí. Muy chulo. Pues sí, tengo aquí, ¿con cuál empiezo? ¿Con SNAF o con espiritismo? Por donde tú quieras. Con lo que tú quieras. Vale, pues Eso vamos con SNAF mismo, ¿vale? Vamos para allá. A ver, tras la desaparición de su hijo de 6 años, el periodista Héctor Langarela descubre, 1 año y medio más tarde, el terrible final que ha sufrido. Tunet, un adolescente con grandes cualidades para la informática, asiste al funeral de una amiga que se ha suicidado por algo ocurrido en Internet. Por su parte, el subinspector Félix Bataraz, degradado a policía de calle, encuentra, mientras hace una ronda por un barrio de Barcelona, el cuerpo encadenado y torturado, aún con vida, de una niña. El deseo de venganza y detener a los culpables conducirá a estos 3 desconocidos al negocio de los vídeos SNAF, a un mundo de infancias perturbadas y a conocer la obsesión enfermiza por los cuentos de hadas. ¿Uno? Ahí va. Casi nada. Casi nada, desde luego engancha. Ese trozo engancha. O sea, si es el inicio, quiero saber más. Y luego tenemos espiritismo digital, que es este de aquí. Tan grande es el poder de algunos fenómenos virales que pueden afectar a la conciencia colectiva. Siglo XIX. 3 hermanas simulan el contacto con espíritus mediante golpes. Siglo XXI. Un grupo de investigadores retransmiten en streaming la incursión en un edificio, supuestamente embrujado. Casi 2 siglos han pasado desde que el espiritismo se instauró en la sociedad decimonónica como si de un espectáculo se tratara, sobreviviendo hasta nuestra era. La tecnología, lejos de lo que podemos pensar, ha alimentado este movimiento, permitiendo que sigamos creyendo en monstruos, espíritus o demonios. El espiritismo ha sabido adaptarse a nuestro tiempo. Ahora los teléfonos son los que acaban siendo poseídos. Cualquiera puede comprar un objeto maldito, quedar a distancia para realizar rituales de invocación o disfrutar de una investigación paranormal desde la comodidad del sofá de casa. ¿Cómo afecta todo esto a nuestra sociedad? ¿Y cómo han sabido evolucionar y adaptarse ciertas creencias cuando se supone que el racionalismo trata de imponerse a toda costa? Pues una buena pregunta para reflexionar al menos. Sí. Y Sí. hasta ahí puedo contar. Esto engancha con lo que estábamos diciendo al principio de la sugestión, de los falsos mitos, ¿sabes? Entonces, yo creo que puede tener bastante tirón, desde mi punto de vista, ¿no? A ver, No sé. a ver, se verá porque además es lo malo de los libros es que claro, tienen un periodo de vida. Y el periodo de vida son las primeras semanas. Sí que es cierto que hay casos de libros que han pasado prácticamente desapercibidos y de repente, al cabo de X tiempo, vuelven a resurgir. Es difícil porque te descatalogan rápido, que esa es otra. Enseguida los libros de las librerías se van fuera. Y más si el libro no funciona bien o no, pues eso, no se vende medianamente bien. Y entonces, claro, todo depende eso de las primeras semanas. Si la cosa funciona, se estira. Se va estirando. Si no, adiós al almacén y fuera. Sí, que no lo reclaman más si no funciona, ¿no? En definitiva. No, exacto. Puede ser que si alguien lo pide en una librería, te lo envíen como algo... Pero pasa. O sea, tenemos un ejemplo, La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Tardó muchísimo en despegar ese libro. O sea, además le costó a la agencia vender el libro, que no lo querían comprar, y acabó siendo un éxito. Sí, de verdad. Esto a veces eso ocurre. Luego, claro, hay casos que eso ya son brutales, que pasa, por ejemplo, con el caso de Ken Follett y los pilares de la Tierra, que es un bestseller que se ha prolongado durante años. Pero, claro, no suele ser el caso, no es algo demasiado habitual, podríamos decir. Bueno, aquí María José te pregunta, ¿qué porcentaje de realidad le pondría a ensayos a esos 2 libros? A ver, el SNAF es novela, entonces, claro,
tiene su base real, pero es una ficción. Al ser novela, se trata de eso, ¿no? De eso también, ¿no? De poder ficcionar, por lo menos en este caso, lo que me apetecía. Lo que me apetecía mostrar. Otra cosa es cuando ya es una novela de no ficción, que ahí ya se trata de ser lo más verosímil posible. Tampoco me gustó mucho. ¿Eh? No sé. Lo que he visto ahí tampoco me gustó mucho, pero no sé. No sé. No, que me acabo de leer yo también, digo yo, Claro, no sé. y el ensayo, claro, los ensayos sí que se trata de ser lo más verosímil posible, vuelvo a repetir. Estamos hablando de un ensayo. Y los ensayos tienen que ser verosímiles, si no, de poco sirven. Claro, si tú vas a escribir un ensayo, vas a escribir lo que te dé la gana, con base, investigación, documentación cero, eso no es un ensayo ni es nada. Claro. Sí, Claro, sí. imagino que el ensayo lo que tiene es una base de investigación mayor o es la base de lo que es el libro en sí. Claro, Claro, me claro. imagino. Sí. Y bueno, ¿en qué consiste un ensayo? Mira, vale, que no le gustó. Es que, claro, digo, no, María José, que estaba viendo que no le gustó, digo, que no le gustó los pilares de la tierra. Claro, lo que hablábamos antes es que el tema está en que no a todo el mundo le puede gustar. Y la sombra del viento. Claro, es que no a todo el mundo le puede gustar. Yo lo he escuchado de gente de la sombra del viento, gente que decía que era horrible y gente que le ha fascinado. Lo mismo pasa con otros fenómenos como 50 sombras de Grey, hay a quien le encanta y otros que lo detestan. Es que no se puede escribir el libro a gusto de todos. O sea, es como el cine, es como todas esas cosas. O la comida. A unos nos encantan unos platos y a otros dicen, pero ¿cómo puedes comer eso? Y es así. Entonces, yo lo sigo diciendo, escribes para ti y luego te leerá cada uno quien quiera y le gustarás a quien le tengas que gustar y habrá quien no te volverá a leer jamás. Y eso y eso se tiene que respetar siempre al lector en ese sentido, siempre y cuando no falta el respeto, vuelvo a repetir, hay que respetarlo. Yo conozco gente que me lo ha dicho y de muy buena manera, oye, mira, que a mí esto no me ha gustado. Fantástico. Ahora sí, siempre lo pregunto, oye, pero ¿qué es lo que no te ha gustado? Porque también me interesa a mí saberlo, ¿no? Por si es un error que yo puedo rectificar. Porque es lo que decía antes, ¿no? Tú como escritor las cosas las tienes muy claras, pero a lo mejor no lo estás reflejando bien. Y lo que se trata es de reflejarlo bien y que el lector le quede clarísimo, porque si no es que le vas a hacer un lío. Sí. Claro. Siempre que se pueda mejorar, bienvenido. Sí. Pues mira, Desde mi punto de vista. aquí Paco Santos te pregunta, ¿hay alguna historia que de momento no te atrevas a narrar? ¿Alguna historia que no me atreva a narrar? Mira, no es que no me atreva a narrar, sino que yo no quiero escribir sobre ello, pero, claro, lo malo es que nunca puedes decir nunca. Es un problema. Y más cuando te dedicas a esto. Y es sobre el coronavirus. Es que no me apetece absolutamente nada. O sea, es que absolutamente nada. O sea, es que no. O sea, primero es que quedas sobresaturado de tanta historia, de tanta noticia, de tanta... Luego, claro, las cosas que se viven personalmente. Y no tengo ganas. Es que no me apetece. Yo conozco gente que ha corrido, o sea, ha corrido, pero correr, para poder sacar un libro sobre el tema y cosas así. Pero es que yo no, es que no me apetece. No me apetece en absoluto. O sea, es algo que que además tan reciente que no, tan reciente como que estamos todavía en ello, pero no me apetece. Pero luego temas que tenga, no tengo tabús a la hora de escribir, la verdad. O sea, tengo mi libreta con 30.000 historias, que no dudo yo mucho que las acabe escribiendo todas, ya me gustaría, pero no tengo nada así que me limite. O sea, es simplemente lo que me toca escribir en ese momento. Entonces, a lo mejor cojo una cosa, otra, y ya está. O sea, Iván, ¿a ti te gustan los retos entonces? Sí. Sí. No, me gusta, porque es lo que decía, no te puedes empecinar tampoco en un género. O sea, decir, no, es que yo quiero escribir este género, quiero escribir. No, porque a lo mejor no funciona. A lo mejor no es el género que tú tienes que seguir si quieres subir. Por mucho que quieras, por mucho que te guste. Entonces lo que haces es quizás reservarlo para otras cosas y probar. Se trata de eso, de ir probando y ya está. O sea, es que en el fondo es azar y estadística, o sea, podríamos decir. Bueno, más azar que estadística. Pues sí. Probar y ir probando si una cosa funciona, ¿no? ¿Que funciona? Pues sigues. Si te apetece, claro, porque otra cosa es que te apetezca. Que no, descartas y vas a por otra. Y vas probando.
Bueno, Iván, yo me tiraría aquí hablando contigo hasta mañana, ¿no? Pero antes, porque ya llevamos, estoy viendo la obra, no sé si se puede cortar o no. Dinos dónde conseguí tus libros, los dos, tanto Snap como el de ensayo. Y si quieres decir alguna cosita o alguna frase que me he pegado ahí. Uf, es que creo que ya he dicho demasiado. Los libros se pueden encontrar en principio en cualquier librería. Espiritismo digital más todavía porque es más reciente. SNAF es de noviembre, pero bueno, todavía se encuentran en librerías. Y si no, en plataformas Amazon, Casa del Libro, FNAC, bueno, todas las plataformas se pueden encontrar sin ningún tipo de problema. Lo hay en papel y en ebook. Y SNAF próximamente estará en audiolibro. Y espiritismo digital supongo que también, pero no lo sé todavía. O sea que habrá versión de todo tipo. Y después, frase, pues nada, seguid leyendo. Los que escribáis, seguid escribiendo. Y compradme los libros. ¿Qué es San Jordi? Por ejemplo, el día de San Jordi o en otro momento, pero que hay que comprarlo. Exacto. No, pero no, eso sí que es verdad. Seguir leyendo porque eso es importante en general, porque descubres historias, también sirve precisamente para que los escritores sigamos escribiendo, para que los lectores puedan leer y es verdad, o sea, el que quiera escribir tiene que escribir, sea para publicar o no, pero tiene que escribir y sobre todo pasárselo bien. Pasárselo bien, ya lo digo, sin obsesiones. Las obsesiones son muy malas. Es lo peor, obsesionarse por publicar, y ya lo digo, lo he vivido en mis propias carnes, te desmoraliza mucho. Entonces tienes que dejar eso un poco al lado. Dejarlo un poco al lado y luego si publica es fantástico. Y si no, va a seguir haciendo y ya está. Nada más. Estupendo. Por aquí nos han dicho que gracias por el directo, nos lo ha dicho Alejandra, como ella, alguna gente más. Gracias a vosotros por vernos y gracias a Iván por aceptar este ratico de charla, sobre todo. Nada, muchísimas gracias, porque la verdad que yo me lo he pasado muy bien. Ha pasado una hora y ha sido rapidísimo. Me lo he visto 5 minutos. Ni nos hemos esperado, la verdad. Que tenemos que quedar un día para hablar del tema de los guiones. Vale. Que me gusta mucho y me gustaría que me contases tu experiencia y cómo hacerlo y todo eso. Vale. Así que ya quedamos para otro Instagram, quedamos contigo y hablamos de guión. Podemos hablar de cine, por ejemplo. Perfecto. Vale. Me parece estupendo. Pues estupendo, muchísimas gracias. Pendiente entonces. Muchísimas gracias de verdad. Nada. Gracias a vosotros y gracias a todos los que habéis estado conectados este ratito. Y ya hablamos. Vamos hablando. Pues encantado, Iván, de conocerte. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y nos vemos la próxima. Igualmente. Un abrazo, que vaya muy bien. Igualmente. Hasta luego.